Ya hablamos de empezar a incorporar sistemas en lugar de simplemente accionar desde la inercia o la intuición, como manera de arrancar esta serie de episodios de agosto. Pero quizás algunos de ustedes ya tienen sistemas andando, ya tienen estructuras establecidas. Y aún así sienten que no están obteniendo los resultados que quieren, aún así sienten que llegan a ese punto de quedarse sin ideas, aún así sienten que ustedes son el problema. Pero ¿qué tal si yo te dijera de que no es necesariamente el sistema en sí, sino el hecho de que ese sistema que vienes utilizando no te pertenece? Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y para dar un poco de continuidad al que fue el tema de la semana pasada, donde hablábamos de toda esta idea de los sistemas, donde hablábamos un poco de cuando llegamos a este punto que a muchos nos ha llegado a pasar, a veces más de una vez, de sentirse estancamiento, de sentir que la musa no baja, de sentir que las ideas no llegan y de sentir de que a lo mejor es momento de desistir y de tirar la toalla cuando sentimos que no estamos obteniendo los resultados que nos planteamos o que queríamos. Sin embargo, luego de hablar un poco de esta idea de que no tiene que ser necesariamente uno o el otro, sino entender que la intuición, la inercia, el accionar desde lo que nos llama en ese momento es una pieza de un buen sistema establecido y no una o la otra, o no solo la intuición. Luego de entender esa parte, y cuando nos ponemos a pensar, quienes han visto o escuchado ya este episodio, si no ha sido el caso, por Spotify, YouTube o Apple Podcast, lo tienes, fue el episodio antes de este. A lo mejor tú llegaste a ver o escuchar este episodio y dices, pero ya yo tengo un sistema. Ya yo tengo un sistema que vengo poniendo en práctica desde hace tiempo, ya yo tengo una estrategia, ya yo tengo una manera de accionar y de hacer que las cosas sucedan en mi negocio, en mi emprendimiento, con mis ofertas, productos, servicios y clientes. Y aún teniendo ese sistema y aún teniendo esa estructura, no estoy viendo los resultados que quiero. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que está pasando si aún combinando o entendiendo que la intuición es parte de todo este sistema y estructura, no veo los resultados que quiero? Y aquí fue donde decidí adentrarnos un poquito más en cómo se debe ver un sistema, o desde la primera pregunta que yo nos invito a hacernos y que va a dar paso a toda esta exploración en este episodio, es si realmente ese sistema que tú vienes utilizando es tuyo propio, es tuyo al 100%, o, y esto nuevamente le pasa a muchas personas, empezaste a agarrar un poquito de otros sistemas que veías como exitosos, que veías que le funcionaban a otras personas, que veías como el común denominador y si todo el mundo está haciendo esto de esta manera y le funciona, eso significa que yo también lo tengo que hacer. Y a veces no va por ahí. Si yo pienso en mis primeros años como emprendedora y cuando veo el trabajo y los negocios y los sistemas también que otras personas a mi alrededor han llegado a establecer, aun si cada uno de nosotros habla de temas distintos, le llega a audiencias distintas, llega a tener como su propia voz y su propio eje, el tema de los sistemas llega a parecerse mucho, y allí es cuando empecé a preguntarme qué tanto del sistema actual que yo tengo realmente es mío, realmente vino desde mi intuición, desde lo que a mí me funciona, desde lo que yo vengo creando, experimentando o viviendo, y que de ello fue de alguna manera un copy-paste de eso es lo que todo el mundo está haciendo y me toca a mí. Y a lo mejor tú te llegues a identificar con esto, porque cuando yo pienso nuevamente en ese inicio, cuando todos estábamos medio en una fase de exploración, siento que es cuando más nos permitimos conectar con aquello que realmente se sentía propio, que es aquello que nos gusta crear en redes, qué tipo de contenido, cómo es nuestro estilo, cómo nos gusta que se vean editadas las fotos, los videos. Y yo siento que al principio cada uno iba como
labrándose su camino y encontrando su fórmula. Sin embargo, siempre van a haber influencias externas que cada tanto hace que todo se sienta como un literal copiar-pegar. Estoy segura que muchos podemos recordar hace no mucho cuando de repente todos los perfiles en Instagram eran el clean aesthetic y todo era beige y todo era minimalista y todo era súper glowy y todo como súper elegante, súper cute. Literalmente todo el mundo tenía el mismo perfil. O de repente pasamos a algo que se está viendo mucho ahorita, que es el contraste opuesto. Es mucho como este balance del péndulo de un lado a otro, de que nos fuimos muy minimalista, muy clean, muy old money, muy todo beige, a necesitamos color y necesitamos tipografías bold y necesitamos cambios, pero es como que todos hicimos el mismo cambio. O si lo queremos llevar a más allá de la estética y más allá de esa parte visual y nos adentramos en cómo cada emprendedor, cómo cada persona que tiene una presencia digital, cómo cada persona que comunica sobre algún tema en particular y se ha trabajado y establecido un espacio en todo este ecosistema de redes sociales y de este mundo digital, cómo se ve esa estructura y nuevamente llegamos a ver un poquito de ese mismo copy-paste de alguna manera. Muchos de nosotros hemos tomado cursos y capacitaciones y workshops como para ir descifrando cómo funciona esto, porque de nuevo, hasta el sol de hoy no hay una fórmula concreta o específica que todos sigan. Y de alguna manera todos seguimos la misma fórmula más o menos. Todos empezamos con, ok, voy a empezar a crear contenido gratuito, simple, digerible, entretenido, que tenga ciertos hooks, que tenga cierto ángulo, que tenga cierta cosa. Luego de que ya he ido creciendo mi comunidad, empiezo quizás a tener algunos freebies como puedes descargar este quiz o puedes descargar esta guía o puedes ver este tipo de información básica que te dice. De repente empiezas a hacer workshops gratuitos o a bajo costo que te permiten llegarle a más personas. Luego de que ya has crecido por ese lado, empiezas a trabajar algo más como un programa de un mes, de 6 semanas, de 8 semanas. Empiezas a ver qué tal le va, a lo mejor lo sigues replicando, sacas diferentes ediciones. Luego empiezas ya con algo mucho más elevado, quizás una mentoría grupal o un mastermind o algo un poco más extenso de mayor inversión económica para aquellos que quieran adquirirlo. Luego quizás empiezas a expandir a ciertos clientes uno a uno individuales y todo el mundo como que sigue esta misma estructura porque de nuevo es lo que vemos que todo el mundo está haciendo, es lo que vemos que a todo el mundo le funciona, entonces por ende yo tengo que hacer lo mismo. ¿Pero realmente es así? Y cuando nos planteo esta pregunta de si realmente este sistema tiene que ser así, hay que hacerlo de esta manera, es cuando empezamos a separar un poco qué viene siendo un sistema prestado y qué viene siendo un sistema propio, cómo nos hace sentir y incluso qué tanto se adapta a nuestras necesidades, a nuestra capacidad de tiempo, a nuestra capacidad de energía, a nuestra capacidad mental incluso. Porque lo que ocurre cuando nos vamos por un sistema que es más predeterminado o que viene agarrando piezas de otras personas. Aquí no me estoy refiriendo necesariamente a un literal copy-paste, aunque sí, hay muchas personas que lo han hecho y siento que es donde más se evidencia de que no estás obteniendo resultados porque eso no lo creaste tú. Aquí ni siquiera me estoy metiendo en el tema de le copié al 100% un programa o una idea o un workshop o un estilo de evento a alguien. Estoy hablando de la estructura en sí y de sentir de que, bueno, todo el mundo tiene que seguir este camino que ya hemos establecido de primero los freebies y luego los workshops y luego los cursos y luego los mastermind y luego los uno a uno, porque no todo el mundo primero es lo que quiere hacer y por eso es tan importante cada tanto hacer estas auditorías personales, sentarnos con nosotros mismos y literalmente hacernos la pregunta de ¿esto es lo que yo quiero? Yo me veo generando ingresos y llevando adelante esta idea, esta comunidad, este espacio digital en base a workshops. A lo mejor a ti no te gusta facilitar workshops, a lo mejor a ti no te gusta esa parte de tener que enseñar.
a un grupo en un espacio a una hora en particular y sostener ese espacio. Y no te tiene que gustar y no tiene que ser lo tuyo. Hay personas que, por ejemplo, cuando piensan en el 1-a-1 es como, esto es demasiado tiempo, demasiada dedicación y tampoco es lo que quiero hacer, pero lo vengo haciendo porque todo el mundo hace mentorías o coaching o este tipo de programas. Entonces yo siento que es la única manera en que yo puedo llevar adelante eso que yo quiero comunicar y de eso es lo que yo quiero enseñar, y siento que esta es la manera de hacerlo y no necesariamente es la única. Y como esta podemos cuestionar todas las diferentes piezas de este modelo más tradicional o lo que más hemos venido viendo desde los últimos años. Yo me atrevo a decir incluso que últimamente ha habido un poco de fatiga con algunas partes de este sistema, no solo para clientes y personas que adquieren este tipo de servicios, pero incluso para personas que a lo mejor tienen tiempo haciéndolo y sienten que hay una desconexión, sienten que no les está funcionando. Y de nuevo, puede venir de que a lo mejor ese sistema que tú te ideaste y co-creaste y construiste para ti, esas piezas las tomaste prestadas de alguien más y no era necesariamente lo que tu intuición, y por eso es que de nuevo la intuición sigue siendo una parte fundamental de tu sistema, eso es lo que no va a ser la única manera en la que operas, pero al no escuchar a tu intuición, al no siquiera permitirte el espacio de preguntarte esto es lo que yo quiero hacer, sencillamente te fuiste por la lógica de si los demás están haciendo esto y le funciona, por ende yo lo tengo que hacer y a mí me va a funcionar también, y no siempre es así. Cuando en vez nos permitimos ir creando desde un sistema más intuitivo, si bien puede llegar a tomarnos un poco más de tiempo porque no estamos como copiando o agarrando un sistema que ya está hecho, es uno que a la larga se va a alinear mucho más a nuestras necesidades, se va a alinear mucho más a nuestra capacidad de entrega, porque de nuevo también es importante considerar que cada uno de nosotros en el punto que se encuentra tiene diferentes responsabilidades, tiene diferentes tipos de ingresos, diferente tipo de capacidad mental, diferente estilo de energía, tiene un horario y estructura muy único, y todas esas piezas es importante considerarlas. Es por ello que cuando copiamos el sistema de alguien más o tratamos de agarrar de lo que a otros les ha funcionado y adaptarlos a lo nuestro, pero sin considerar todas estas otras piezas, llegamos a sentir que no funciona, pero incorrectamente sentimos, no funciona porque el problema soy yo, cuando realmente es el hecho de que estás agarrando un sistema que ya alguien más hizo porque alguien más estratégicamente, intuitivamente y haciéndose caso a lo que le llama, lo que le funciona, todo el ensayo y error que le permitió llegar a esa respuesta, finalmente consiguió algo que le funciona, pero porque es algo que construyó para sí mismo y de una manera que lo puede sostener a largo plazo. Y eso es precisamente a lo que queremos llegar en este caso. Entender que de nuevo, no es intuición contra sistema, la intuición es una parte esencial del sistema, pero de nuevo, el sistema en sí va a funcionar siempre y cuando venga de ti, siempre y cuando sea algo que tú construiste en base a lo que puedes brindar, lo que puedes recibir, lo que puedes sostener, y no simplemente el copy-paste de alguien más solo porque la lógica te dice eso te lleva al éxito. Cuando yo pienso, por ejemplo, en este espacio, en el podcast, en donde más congruencia y sentido ha hecho todo, fue cuando dejé de tratar de buscar respuestas afuera. Fue cuando dejé de intentar ver, ok, ¿qué le está funcionando a Menganito, a Sutanito y cómo yo incorporo esto acá? Hasta cierto punto, el buscar esa inspiración o ver que le está funcionando a otros es de utilidad, pero es muy distinto el, ok, ya vi cómo incorporó esta persona esta pieza, ahora cómo la ajusto a lo mío versus copiar, pegar. Eso es de lo que nos queremos alejar. Y para mí, cuando yo empecé a ir desarrollando un sistema que me funcionaba a mí, que quizás no se iba a ver como el de al lado, pero me hacía sentido, me permitía seguir sosteniendo este espacio y empezaba a ver los resultados que yo estaba buscando. Allí fue cuando todo empezó a funcionar. Por ejemplo, para mí es el hecho de que cuando yo empecé el podcast hace más de 4 años, originalmente tenía este concepto, tenía esta idea, sabía lo que quería hacer, pero parte del por qué yo me tardé tanto en lanzarlo era porque estaba construyendo un sistema y lo estaba enfocando mucho en base a el deber ser o cómo debería verse o lo que los demás están haciendo. Yo he llegado a hablar de esto en los
primeros episodios del podcast, toda la colección de episodios está allí disponible, sobre todo en Spotify y Apple Podcasts. Yo diría que en YouTube empezamos de un par de años para acá, cuando empezamos a hacer el formato video, pero incluso hablando de eso, cuando yo empiezo el podcast, mis primeras inspiraciones eran formatos largos de 1 hora como mínimo o hora y tanto en video en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y para mí, como ese era el tipo de ejemplo que yo veía, eso era donde yo sentía que esos podcasters estaban siendo exitosos, estaban teniendo unos invitados maravillosos, estaban teniendo unos resultados espectaculares y todo eso era lo que yo quería. Yo sentía que mi podcast se tenía que ver así para que funcionara y para que me sirviera a mí y para yo conseguir ese éxito. Eventualmente me permití simplemente lanzarme, me permití simplemente iniciar con lo que tenía y dejar de buscar esa perfección y dejar de buscar que fuera exactamente como lo de los demás. Por eso, cuando finalmente decido lanzar el podcast, al menos por los primeros meses, el podcast era en audio. Los primeros episodios, que creo que eso duró como 4 o 5 episodios, eran de unos 15 minutos y ya después me permití irme expandiendo, pero de manera orgánica. No porque esto es lo que está haciendo el otro al que yo veo que consiguió el éxito de esa manera, sino porque eventualmente me permití darme cuenta a mí misma de que, ok, puedo sostener un episodio de 1 hora, puedo sostener un formato semanal, puedo sostener que solo sea en audio, puedo sostener que yo sea la que edite y monte y haga todo, y esto por los momentos me funciona. Eventualmente, y escuchando a mi intuición, uno de los primeros cambios que yo hice, además de que fueran un poco más largos, de pasar de unos 10-15 minutos a un formato de 45 minutos incluso, fue el dejar de tener un script. Yo en esos primeros 6-8 meses más o menos, escribía literalmente palabra por palabra todo el episodio, porque en mi cabeza era el tiene que salir perfecto y no quiero que se me vaya ninguna idea. No quiero irme por ninguna tangente, siento que esto es lo más profesional y lo más limpio. Y curiosamente esa parte no se la había visto a alguien más, pero como los podcasters que yo veía eran como tan elocuentes y todo como hacía sentido y eran personas que tenían ya una trayectoria en telecomunicaciones, en radio, en periodismo, en todo este tipo de cosas que yo no tenía ese background. Para mí es como que esta va a ser una manera de yo sentir que estoy en ese nivel, que yo estoy haciendo lo mismo. Pero de nuevo, no tenía que tener ese mismo background y no tenía que tener esa misma experiencia. Yo podía hacerlo de la manera que me funcionara a mí. Y eso es lo hermoso, no solo de espacios como el podcast, sino de las redes, de los emprendimientos, que no haya una sola fórmula. Yo entiendo que quizás a veces es frustrante de yo solamente quiero que me den las respuestas y me digan exactamente cuál es el patrón y cuáles son los pasos y qué es lo que yo tengo que hacer para llegar de punto A a punto B. Pero para mí he encontrado la forma de conectar con la magia y con la belleza de que no haya una sola respuesta, justamente para que cada uno de nosotros pueda encontrar su fórmula propia, pueda encontrar su sistema propio. Y eso es lo que poco a poco me permitió eventualmente dejar ese lado de la perfección, empezar a quitar ese aspecto de un script completamente escrito de la pe a la pa, empezar simplemente a, ok, tengo la idea central de lo que voy a hablar, no es como que me siento aquí, es como, bueno, que me lleguen las ideas. Sigue teniendo una idea, un eje central, una coherencia, pero ya no desde estoy leyendo un script, sino desde, ok, estos son los puntos claves de los que yo quiero hablar el día de hoy. Y cuando empiezo en ese journey, empiezan a irse los temas un poco más sueltos. Era un poco más como un querido diario semanal. Casi que era como mi versión de vlogs, solo que eran, de nuevo, en audio originalmente. Eventualmente también dejé de lado esta búsqueda de perfección de tengo que tener un estudio y tengo que tener todo este background, y fue sencillamente lo voy a hacer desde la sala de mi casa, lo voy a hacer con los equipos que tenga, y empecé a grabarlo con la tablet.
y empecé a editar en video, empecé a aprender a utilizar CapCut, empecé a quizás desglosar algunos puntos de los episodios para llevarlos a videos más cortos, para llevarlos a reflexiones, para llevarlos al newsletter, para llevarlos a un post. Eventualmente ya me fui sintiendo más cómoda con toda la temática, ya todo iba haciendo sentido, y este año siento que fue cuando finalmente pasé de algo demasiado estructurado y buscando la perfección a algo que principalmente se movía desde la intuición a cuál es un sistema que me va a permitir tener una estructura un poco más sostenible, en donde va a haber una continuidad, en donde ya no se van a sentir como episodios sueltos y en donde no me va a pasar que a veces llegue a sentarme a grabar y sienta de que no tengo de qué hablar y no sé de qué hablar y tampoco quiero grabar por grabar, postear por postear, publicar por publicar. Y este fue el año en donde empecé una estructura y un sistema que no me funciona a mí, y es lo que vengo aplicando desde que empezó el 2026, en donde hay un tema central para el mes, lo desglosamos en 4 puntos más pequeños, que eso era algo que yo venía testeando con las series de Cerrando e Iniciando, que ya tengo un par de años haciéndolo, en donde el último par de episodios del año actual y el primer par de episodios del año siguiente hacen una serie de cómo cerramos un año e iniciamos el otro. Era algo que me hacía sentido, era algo que podía sostener, era algo que me permitía ya tener material y contenido para todo un mes. Entonces fue una combinación entre esto es un sistema que hace sentido, le da continuidad a los temas, ya no se sienten sueltos, se sienten más estructurados, se siente más profesional, y al mismo tiempo es algo que me facilita a mí el trabajo y que me permite quizás en un par de sentadas grabar todo ese contenido de podcast de un mes, irlo editando poco a poco, pero quizás por un par de semanas no pasar por la de ¿y ahora de qué hablo o ahora qué grabo? Y a su vez ese desglose me ha permitido poder expandir mucho más en un tema central y que también eso alimente nuevamente el espacio de Arquitectura Mental, que es mi Substack. Por si no lo sabían, les voy a dejar el link en la descripción. Allí es donde profundizamos de diferentes temas relacionados a mindset y emprendimiento. Es donde también esto alimenta otras ideas para TikTok, otras ideas para un Reels, otras ideas para un carrusel. Entonces, todo está interconectado. Ya hay un sistema en donde yo no siento que tengo que tener nuevas ideas todo el tiempo para cada una de las plataformas, sino que entre todas se retroalimentan, hace que todo tenga más sentido, hace que haya una continuidad, hace que tú sientas de que independientemente en cuál de las plataformas me consigas, con algunas variaciones aquí y allá, pero que constantemente se esté hablando de lo mismo. Y poder llegar allí me lo ha brindado ir desarrollando este sistema que nuevamente, sí, al principio nació de agarrar algunas piezas aquí y allá y quizás algo de eso se mantiene, pero no es un sistema 100% copy-paste, sino que es algo que yo fui desarrollando desde el ensayo y error, desde la práctica y desde encontrar lo que me funcionaba a mí. Y como este ejemplo que les doy del podcast, podemos hablar también de parte del cambio que he estado viendo recientemente y del que vamos a darle su espacio y su momento más adelante, con emprendedoras cuyo sistema en general, no solo el breakdown que hablamos de, bueno, empiezo con los freebies y luego los workshops y luego el curso y todo esto, sino incluso hasta la del debate que siento que por mucho tiempo estuvo presente y ahorita el péndulo se está yendo un poquito hacia otra dirección que personalmente me gusta, que tiene que ver con el trabajo 9 a 5 o el emprendimiento, y esa sensación de tener que escoger entre uno u otro y llegar quizás a sentir un poco esa presión de, bueno, yo estoy replicando los pasos de aquellos que emprendieron y que viven 100% de esto y que les está funcionando y a mí no me sirve y no entiendo por qué. O las personas que eventualmente dijeron, mira, esto no me está funcionando, vuelvo a mi 9 a 5, pero realmente no es por la elección, sino por la frustración y el sentir de que yo soy el problema y a mí no me está funcionando y hay algo, una pieza que no logré encontrar, pero tengo que pagar las cuentas, entonces volví a un trabajo. ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no poder sostener algo de una manera que te funcione? Y ahí es a donde digo que el péndulo siento que se está moviendo un poco en esa dirección, en donde poco a poco las personas han entendido de que, mira, puedes seguir intentando replicar un sistema que le estás viendo a alguien más que te dice que ahí es donde está el éxito y la felicidad y el dinero y todo,
Recordemos también, pequeño gran inciso, las redes solo te están mostrando una parte de la realidad. No todo el mundo te va a contar al 100% cómo se ve su esquema y cómo se ve su sistema, porque no alinea con la realidad o la vida que ellos están vendiendo. Entonces es el entender de, ok, estás siguiendo un ejemplo de alguien que solamente le estás viendo un mínimo porcentaje de la realidad y la vida de esa persona. En lugar de sentarte y preguntarte qué te funciona a ti, qué quieres tú. Y es válido que quieras un poco de ambas. Es válido que quieras desarrollar un emprendimiento, producto, servicio, algo propio que te permita conectar con otras personas, que te permita crear comunidad, que te permita el educar a otros, el enseñar a otros, el apoyar a otros, el brindar algo de valor, pero que no venga desde la desesperación de tengo que pagar las cuentas y tengo que estar modo venta todo el tiempo. Entonces, para solventar la parte un poco más de la estabilidad, tengo o un part-time o tengo algún otro tipo de trabajo que no está drenando mi alma, que no es algo de que, bueno, lo tuve que hacer porque sí, sino porque es algo en donde utilizo mis habilidades y mi expertise, quizás de otra manera en paralelo a lo que hago en redes, pero esto me permite pagar las cuentas porque me da cierta estabilidad y solvencia económica, me da ciertos beneficios que me ayudan a tener un sistema nervioso regulado y a tener una cuenta bancaria que no está en cero y a no estar desde la desesperación para a su vez poder alimentar mis pasiones de una manera más estable, de una manera más balanceada y de una manera que más tenga sentido. Y si esa combinación o una variante de esas combinaciones es lo que te hace sentido a ti, perfecto, es justamente el encontrar la fórmula que a ti te sirve. En mi caso, y ya esto yo lo he hablado anteriormente, estoy en una etapa de mi vida en donde conseguí desde hace unos meses una oportunidad maravillosa de poder seguir ejerciendo como psicoterapeuta de manera remota en mis propios horarios desde casa, que era algo que yo soñaba con poder hacer. Y al tener esa estabilidad, haciendo algo que me gusta, haciendo algo que me apasiona, que me está permitiendo también crecer como profesional, razón por lo que estoy haciendo lo que les comenté antes de la licenciatura, a la misma vez ahora puedo continuar construyendo o continuar descifrando las maneras en que puedo servir a mi comunidad digital, pero que no venga desde la desesperación o que no venga desde el tengo que estar en cierto punto o tengo que ya haber conseguido el éxito o tengo que ya tener todas las respuestas, cuando no es el caso. Para mí ha sido importante cuando yo me he hecho estas preguntas de qué es lo que me funciona y qué es lo que yo quiero e incluso cómo se ve el éxito para mí, darme cuenta de que eso significa tener paz mental, de que eso significa sentirme tranquila, de que eso significa tener flexibilidad laboral, de que eso significa sentirme más cómoda, de que eso significa el yo poder balancear estos dos mundos a la vez. A lo mejor para otras personas el balance o el éxito o la felicidad se encuentra en 100% vivir de su emprendimiento y de su negocio, aún sabiendo que eso va a significar de que a lo mejor van a haber algunos meses en donde las ventas están más bajas, en donde las cosas no están saliendo como quieren, pero poco a poco han ido desarrollando un sistema que aún en esos meses más bajos les permite sostenerse, les permite tener ingresos y les permite vivir de algo que aman al 100%. A lo mejor en tu caso el sistema que tú encontraste es que mira, mayormente quiero que mis ingresos vengan de un trabajo más estable, solo que esta vez me estoy permitiendo el hacer algo que me gusta y que me apasiona y no es un trabajo de que me tocó aquí y bueno, es lo que tiene que ser. Y a su vez a lo mejor empezaste a tomar un poco una pausa del tema redes o del tema creación de contenido para continuar desarrollando algo que se alinee contigo, con tus valores, con lo que tú quieres y eso está bien. Al final, y volvemos al punto que yo elijo ver desde un sinfín de oportunidades y de 1000 maneras de hacerlo. No hay una sola fórmula, no hay una sola manera de conseguir el éxito, de tener una presencia digital, de tener un emprendimiento, de ganarte la vida. El tema es conseguir la fórmula que se adapte a tu tiempo, a tus necesidades, a lo que tú puedes sostener en este momento y lo que puedes sostener a largo plazo. Y eso toma tiempo y eso toma ensayo y error y está bien, pero es el no sentir de que si la fórmula o la estructura o el sistema que tú tienes en este momento no te está funcionando, es porque hay algo malo contigo o es porque te falta o es porque esto no es para ti, sino a lo mejor darte cuenta de que quizás venías construyendo desde el sistema de alguien más. Como siempre aprovecho para recordarte de que establecer estos sistemas que te funcionan a ti
llevan tiempo, dedicación, ensayo y error. Y si bien esto es algo a lo que te invito a adentrarte a ello y dedicarle el tiempo que se merece, también te recuerdo que no lo tienes que hacer sola. También te recuerdo que a veces tener una perspectiva externa ayuda. También te recuerdo que el tener ese proceso de co-creación con alguien que ya ha venido atravesando ese camino también te va a ayudar a llegar mucho más rápido a esa meta sin tener que saltarte pasos, sin sentirte que alguien más hizo la tarea por ti. Simplemente estás teniendo como ese bonus y ese apoyo adicional. Y precisamente eso es lo que yo trabajo con mis clientas en cuanto al mindset, porque sí, todo esto empieza de qué manera estamos pensando, creyendo, entendiendo cómo funciona el sistema que ya tenemos y el sistema que queremos. Realmente hay una parte de nosotros que siente que no lo vamos a lograr. Realmente hay una parte de nosotros que duda de nuestras habilidades. Realmente hay una parte de nosotros que desde hace rato se viene sintiendo burned out y cansada y lista para tirar la toalla y está esperando una mínima señal para hacerlo. Y pueda que hayas respondido que sí a una o a todas estas preguntas y es totalmente válido. Más bien quiero que lo tomes como una señal y una invitación a permitirte co-crear esta nueva realidad, este nuevo sistema y esta nueva manera de hacer las cosas que se alinee a tus necesidades, a tu tiempo, a lo que tú puedas sostener en este momento y a largo plazo con la ayuda de alguien más. Esto es precisamente lo que yo trabajo como Mindset Mentor con mis clientas en ofertas de 1 o 3 meses, dependiendo de la capacidad que tú tengas en este momento de poder dedicarle a tu emprendimiento, a tu negocio, a tus servicios y cómo podemos co-crear y trabajar ese mundo interno, esa realidad y ese sistema de creencias que es tan importante y que te va a permitir sostener nuevos hábitos, nuevos sistemas, nuevas formas de ver la vida en general, pero específicamente de tu negocio. Cómo se ve ese éxito, cómo se ve esa manera de vivir de lo que amas, de hacer algo que te satisface y que te hace feliz y que no estés constantemente sintiendo de que es algo que está mal en ti y por eso no lo has logrado o ya todo el mundo llegó y ya el mercado está sobresaturado y no hay espacio para mí. O incluso si te identificas con uno de los ejemplos anteriores de realmente a mí me gustaría un poco de las dos. Quiero seguir sosteniendo o quizás quiero conseguir la manera en que pueda tener el trabajo más estable que sí se alinea a mí y que no siento que estoy perdiendo mi vida y mi alma allí y tengo cierta estabilidad, mientras al mismo tiempo logro sostener algo propio, sea de que ya lo tengas desarrollado y que ya esté andando pero quizás se sienta un poco estancado o por el contrario, quizás todavía no te has atrevido a dar ese paso porque sientes de que es muy tarde y no sé cómo hacerlo y a quién le va a interesar. Si te identificas con cualquiera de estas y quieres un poquito más de claridad o quizás quieres que auditemos un poco cómo se encuentra ese mundo interno y cómo se encuentra aquello que puedas estar ofreciendo en este momento, en el link de este episodio te voy a dejar para que agendes una consultoría virtual conmigo, unos breves 15-20 minutos, nos tomamos un cafecito, hablamos de todo lo que esté pasando en este momento. Yo te voy a dar mi diagnóstico y mi análisis personalizado y te voy a dar indicaciones de cuáles son próximos pasos que puedes dar a la vez de cómo podemos trabajar en conjunto. Para mí, al igual que como les digo, no hay una sola manera de hacer las cosas, no hay una sola manera de conseguir el éxito y no hay un solo sistema que le funcione a todo el mundo. Esa misma lógica la aplico justamente en mis programas. Cada uno de mis clientes recibe algo único e irrepetible que no se le da al siguiente porque de nuevo, cada cliente es único, cada historia es única y cada mindset y mundo interno es único e irrepetible. Y así es como quiero que te sientas y así es como quiero que trabajemos en base a esa creencia en conjunto. Así que si sientes que esto te habló a ti, si algo te está resonando y tú dices, yo creo que va por este lado, sin ningún compromiso, te dejo el link, agendemos una llamada, hablemos, conozcámonos y veamos cómo podemos reorganizar y transformar tu mundo interno y aquello que quieres lanzar, brindar, co-crear en este mundo. Estoy segura que tienes
tanto talento y tantas habilidades y tantas cosas increíbles que brindar, que sería un crimen robarle a tu cliente ideal, a tu comunidad y a la gente allá afuera de todo eso que tú tienes internamente y lista para brindar, aunque quizás no lo sepas. Nuevamente, gracias a todos ustedes por acompañarme semana a semana, todos los miércoles sin falta en este espacio, sea por Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Lo agradezco de todo corazón. En el próximo episodio vamos a seguir desglosando un poco mitos, realidades y sistemas de creencias en cuanto a los sistemas en sí. Así que espero verlos por allá. Nuevamente, muchas gracias y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.